Estamos nosotros hace un tiempo ya viendo quizás más en detalle esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde en la última parte del capítulo 13 el apóstol Pablo va a mostrar que el hecho de tener una relación con Cristo implica también un desafío permanente para nuestras vidas. Un desafío que tiene que ver con proseguir a la meta, según lo que dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto no solo era para Pablo, sino también para cada uno de aquellos que por la fe hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, a relacionarnos personalmente con Él. Y luego el apóstol Pablo va a colocar algunos incentivos para poder correr esta carrera que comenzamos un día cuando Cristo llegó a nuestra vida. El primer incentivo, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo va a decir que hay referentes que podemos seguir, personas, seres humanos, falibles como nosotros, pero que han seguido a Cristo de cerca y que deben ser también un incentivo, una motivación para que nosotros prosigamos a la carrera. Hacia la meta. Uno de ellos, el apóstol Pablo mismo, sed imitadores de mí, como dice en otro contexto, escribiéndole a los Corintios, como yo de Cristo. Y luego también dice que hay otras personas a las cuales debemos imitar, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí el pronombre es amplio e involucra igualmente a Timoteo, a Epafrodito y a otras personas que lo acompañaron en sus viajes misioneros, que igualmente seguían a Cristo de cerca. Pero luego coloca una voz de alerta en todo lo que está diciendo en el versículo 18 y 19 y dice que tenemos que evitar a aquellos que, estando dentro del contexto de la iglesia, son falsos creyentes que él les denomina enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas que aparentan ser verdaderos creyentes, sin embargo, su mirada está puesta en las cosas de esta tierra. Su Dios es el vientre, dice, es una forma expresiva, como vimos la última oportunidad que estuvimos en la carta a los filipenses, más amplia de hablar de lo sensual. Es decir, son atraídos por las cosas sensuales que dan satisfacción a los sentidos. Y estas personas además tienen una visión terrenal, solo piensan en lo terrenal. Su mente está puesta en este sistema pasajero circunstancial que está por morir, que cuando venga el Señor Jesucristo va definitivamente a desaparecer. Estas personas tienen esa característica, esta doble característica, son sensuales, piensan solo en lo terrenal, son en consecuencia también mundanos, ¿cierto?, de la perspectiva que le atraen las cosas que el mundo le ofrece, y al mismo tiempo tienen un fin complejo, versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Todas estas personas pueden estar en el contexto de la iglesia, pero nunca han pertenecido a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, a esos eviten. Miren lo interesante, dice por un lado, a estos imiten, y por otro lado, a estos eviten. Es decir, las dos cosas al mismo tiempo tienen que ser parte de la carrera cristiana. Nosotros tenemos que imitar a los que se conducen conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, y tenemos que evitar a los que están aparentando ser creyentes, pero tienen su mirada puesta, su corazón puesto en cosas solo de esta tierra. Luego, en los versículos 20 al 21 hay un contraste. Comienza el versículo con un más o pero. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El contraste no puede ser más elocuente entre lo que el apóstol viene diciendo en los versos anteriores sobre los falsos creyentes que pululaban en la iglesia, de las cuales debían cuidarse los creyentes, los enemigos de la cruz, que eran sensuales, mundanos y cuyos intereses estaban puestos solamente en esta tierra, versus los verdaderos creyentes. ¿Y cómo le llama Pablo? Así como a los falsos creyentes le llama enemigos de la cruz,
A los verdaderos creyentes les llama ciudadanos del cielo. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, y allí nosotros nos vamos a centrar esta noche. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, con una visión de la vida completamente distinta a las otras personas que buscaban la satisfacción de sus sentidos, cuya mirada estaba puesta en las cosas de esta tierra, cuya mente estaba ocupada en las cosas de este mundo pasajero. Aquellos que son ciudadanos del cielo tienen una visión distinta, porque sus intereses están en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tal como Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, esa palabra mira en realidad es mente, también es nous en griego y quiere decir coloquen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El punto principal aquí, al llamar Pablo a los verdaderos creyentes ciudadanos del cielo, es que esta es otra motivación que tienen para correr la vida cristiana, la carrera, digamos, cristiana, y para alcanzar la meta que es ser semejantes a Cristo. La motivación no puede ser más grande porque está diciendo que los verdaderos creyentes tienen su esperanza puesta en Cristo, en su regreso por los suyos y en la resurrección de entre los muertos, que será la consumación de su salvación. Los verdaderos creyentes eran solo forasteros, dice Pablo, en esta tierra. Su ciudadanía está en los cielos. Igual que todo creyente genuino, hemos sido salvados de nuestra vana manera de vivir para alcanzar objetivos y propósitos que no se encuentran en esta tierra. Esa es una de las cosas quizás que más ignora el mundo cristiano evangélico en el día de hoy. Porque estamos más preocupados de las cosas que pasan en esta tierra, estamos más preocupados de alcanzar objetivos terrenales, circunstanciales, que los objetivos celestiales, a los cuales somos llamados a buscar y a colocar la mirada en ellos. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en el contexto del Sermón del Monte? Que debemos hacer tesoros, ¿dónde? Dijo, en el cielo, no en la tierra, porque en la tierra ladrones minan y hurtan y la polilla corrompe, ¿verdad? Sino en el cielo, porque allí no pasa eso. Lo que dejemos en el cielo va a permanecer para siempre. Entonces los objetivos de un ciudadano del cielo no están aquí en la tierra, sino están más allá de esta tierra. Allí pertenecemos, a ese lugar, allí iremos y para la eternidad hemos de vivir allí también. ¿Dónde entonces hemos de trasladar todos nuestros recursos en un sentido, ¿cierto? Obviamente depositarlos en el banco del cielo, porque allí es donde están seguros. Pablo era el mejor ejemplo de esto. Recordemos algunos textos de la misma carta del apóstol Pablo a los filipenses que estamos estudiando. Dice él en el capítulo 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Dónde estaba cuando él dice eso? En una cárcel en Roma. Estaba pasando una serie de dificultades, injustamente encarcelado. No tenía por qué, no era un delincuente, bajo ninguna circunstancia se había rebelado contra la autoridad en Roma, sino que solamente por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero él dice, no importa, esto me está pasando ha redundado para el progreso del Evangelio y ese es el gozo que él experimentaba. Él interpretaba la vida a la luz de la eternidad, interpretaba el presente a la luz de lo que venía más adelante. Su vista estaba puesto en lo eterno y no en lo pasajero, y por eso el sufrimiento y la aflicción para él eran instrumentos en las manos de Dios para llevarle más cerca del Señor a cumplir el propósito para el cual lo había llamado. Consideraba sus sufrimientos como una necesidad y una bendición de Dios para ser conformado a la imagen de Cristo. Que su palabra fuera predicado en todo lugar, ese era el gozo más grande que él tenía. Versículo 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Miren dónde estaba puesta su mirada. No en lo que estaba pasando en el momento, sino
en la proyección del Evangelio, en cómo el Evangelio podía llegar a otras personas y salvar almas. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, si Pablo moría o Pablo vivía, para él eso no tenía trascendencia en comparación a servir a Cristo mientras vivía y a estar con Cristo al momento de morir. Esa era su visión. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Noten la forma en que él evaluaba su vida, la manera en que él interpretaba la realidad presente que tenía en ese momento a la luz de la eternidad. Pablo podía vivir y morir con gozo porque las circunstancias no determinaban su bienestar, sino la gloria de Cristo. Él podía decir que en realidad si vivía, vivía para Cristo y si moría, moría también para Cristo. Por tanto, cuando él escribe aquí, estas palabras tenían un peso específico. Él no estaba hablando como una persona, un testigo de segunda clase. Estaba hablando como alguien que había y estaba experimentando la aflicción por causa de Cristo, pero que veía la eternidad como su fin último. Veía el ser conformado a la imagen de Cristo como su propósito final. Él enseñaba estas cosas, pero también vivía estas cosas. Y esa es la marca distintiva de un siervo del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, es la frase que permea todo el resto del texto, es decir, el pensamiento central de este texto es este: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por tanto, para los filipenses la palabra ciudadanía tenía mucho sentido. Ellos eran una colonia romana con todo lo que eso significaba. Eran ciudadanos romanos en todo el sentido de la palabra, con todos los beneficios que ello implicaba en esa circunstancia. William Barclay, un teólogo, explica: esa era una figura que los filipenses podían entender. Filipos era una colonia romana. Por todas partes, en puntos militarmente estratégicos, los romanos establecían sus colonias. En tales lugares, los ciudadanos eran mayormente soldados que se habían licenciado después de cumplir los 21 años de servicio, al servicio cierto militar de Roma, a los que Roma recompensaba con la ciudadanía plena. La característica principal de estas colonias era que donde quiera que estuvieran eran auténticas réplicas de Roma. Se vestía en ellas a los romanos, gobernaban magistrados romanos, se hablaba latín, se administraba justicia romana, se observaba la moral romana, hasta los fines de la tierra se mantenían inalterablemente romanas. De tal manera que cuando ellos escuchan de parte de Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, ellos hacen una comparación en su mente probablemente en relación a que ellos entendían los beneficios que implicaba ser ciudadanos romanos. Pero Pablo le está diciendo: ¿saben? Ustedes tienen una ciudadanía mucho más alta, mucho más trascendente, mucho más importante porque son ciudadanos del cielo. Y ahora entonces, ¿qué tenían que hacer? Así como los de las colonias romanas no se olvidan nunca de que pertenecen a Roma, ustedes no deben olvidar nunca que son ciudadanos del cielo y vuestra conducta debe corresponder a vuestra ciudadanía. ¿Por qué luchar? ¿Por qué seguir corriendo la carrera cristiana para alcanzar el objetivo de ser semejante a Cristo? Porque en realidad pertenecemos a una ciudadanía distinta a la cual nosotros estamos habitando circunstancialmente. Nosotros estamos en esta tierra, en este mundo, pero no somos ni pertenecemos a este mundo. La característica distintiva de un creyente que lo hace totalmente diferente a toda otra persona que no conoce a Cristo o a otra persona de cualquier otro sistema religioso del mundo es que un creyente genuino está vinculado con el cielo como pertenencia, no solo como un lugar al cual va a ir, sino que ya pertenece a ese lugar, de tal manera que tiene que reflejar entonces las características de un reino distinto al cual vive circunstancialmente como es este. He aquí entonces el énfasis del pasaje.
Como ciudadanos de los cielos, los creyentes deben vivir como tales. Ciudadanía en este sentido es el lugar al que una persona pertenece. Allí está registrado su nombre, su identidad lo vincula con ese lugar. Sus deberes son para con su nación a la que pertenece. Del mismo modo como nosotros tenemos un carnet de identidad, ¿verdad?, que nos vincula con nuestra ciudadanía. Cuando uno viaja en avión tiene que colocar en los datos de qué ciudadanía es, y uno coloca ciudadanía chilena. Hay una identificación con el lugar en el cual nació y al cual pertenece. Bueno, Pablo está diciendo, hay un lugar al cual ustedes comenzaron a pertenecer desde el momento en que Cristo vino a sus vidas. Y ese lugar no es este mundo. Y por tanto su vida no tiene que reflejar la vida de este mundo, sino que tiene que reflejar la vida del reino de los cielos en medio de este mundo. Ese es el sentido práctico que Pablo quiere presentar. Quiere motivarlos a que ellos vivan también conforme a esa nueva ciudadanía. Ser ciudadano de los cielos implica que los creyentes no pertenecen a este mundo. Juan 18:36. El Señor Jesucristo, en ese contexto frente a Pilato, cuando fue presentado, recuerdan, en el juicio que le hicieron, el Señor Jesucristo le dice a Pilato algo significativo que nunca hemos de olvidar los creyentes, porque cada creyente es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Otra vez, en dos ocasiones repite el mismo concepto. Porque Pilato le estaba diciendo, ¿eres tú rey? ¿Cuál es tu nación? Y el Señor le dice, mi reino no es de este mundo. Yo no pertenezco a este sistema de cosas, estoy circunstancialmente por la obra o por el plan y el propósito del Padre aquí para buscar y salvar lo que se había perdido, pero para precisamente a cada uno de ellos a los cuales vengo a salvar, se constituyan como ciudadanos de un reino distinto. De un reino que no tiene que ver con armas, no tiene que ver con fuerza física, no tiene que ver con estrategia política, no tiene que ver con capacidades del hombre, sino que tiene que ver con el poder de Dios y tiene que ver con la obra de Dios y tiene que ver con el propósito de Dios. Este reino es distinto. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Vivimos como pasajeros, ¿cierto? Como peregrinos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Hermanos, quizás estas cosas las hemos escuchado muchas veces. Otra cosa es que esto llegue a cambiar nuestra manera de comportarnos, de vivir. Llegue a cambiar nuestras prioridades, llegue a cambiar nuestra visión de la vida. Nosotros no estamos aquí en esta tierra para permanecer para siempre aquí en esta tierra. Esta es la antesala del cielo. Y el Señor nos tiene aquí para prepararnos, para moldearnos, para ser más semejantes a Cristo y reflejarlo a Él en medio de un mundo en tinieblas. Ser ciudadano de los cielos significa que no vivimos para las cosas de este mundo. Pablo lo dice muy bien en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La primera vez que leí este versículo lo consideré casi como algo muy extraño, porque las últimas frases son decidoras y al mismo tiempo desafiantes. Pablo dijo que por Jesucristo, por la cruz del Señor Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí, el mundo está muerto para mí, eso es lo que significa. Y luego dice, y yo al mundo, yo estoy muerto para el mundo. Imagínense lo que eso significa desde la perspectiva de un creyente. Hermanos, si nosotros viviéramos así, según esta convicción, el cristianismo sería distinto. En el sentido de que impactaría mucho más a la sociedad y a la cultura. Nosotros estaríamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y entonces estaríamos tratando de lograr objetivos eternos y no objetivos pasajeros de este sistema de cosas. El apóstol Pablo entendía muy bien esto. Seguro, sin duda, tenemos en este mundo responsabilidades, pero el mundo no es nuestro hogar, como dice un himno que cantamos. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí en la ciudad de luz, tendré tesoro sí, dice el himno. Allí es donde debe estar puesto entonces nuestro corazón.
No se trata de simplemente esperar que el Señor nos salvó, nos redimió, vamos a estar con Él en el cielo, sino que necesitamos tener la convicción profunda de que estando en esta tierra ya pertenecemos al cielo. Y que el estar en el cielo es una circunstancia que va a ser más adelante, ¿cierto? Se va a constituir en una realidad en un momento determinado, pero ya nuestro corazón debe estar vinculado principalmente con el cielo, no con esta tierra. Ser ciudadanos del cielo, por otro lado, significa que nuestra lealtad es con principios de ese reino al que pertenecemos. Nuestra lealtad mayor es con el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Rey. ¿Quién es el que gobierna sobre nuestras vidas? Es el Señor. Nosotros somos ciudadanos chilenos, los que estamos aquí en esta tierra, pero somos ciudadanos chilenos ¿hasta cuándo? Hasta el momento en que partamos de esta tierra. Pero somos ciudadanos del cielo siempre y entonces nuestra lealtad no debe ser principalmente con cosas de esta tierra, sino esencialmente con la persona del Señor Jesucristo. Cuando John MacArthur escribió un libro que fue muy polémico, a la gente le molestó mucho que MacArthur dijera lo siguiente: nadie puede decir que Jesús es su Salvador si Jesús no es su Señor. Y la gente dijo, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué reclamaron tanto? Porque todos pensaban, de alguna manera, que el Señor Jesucristo había que recibirlo como Salvador y luego en el tiempo la persona entregaba su vida a Él como Señor. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿cierto? Dice al apóstol Pablo a los romanos, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor, es decir, el que gobierna, el amo, el dueño de nuestra vida. Él nos compró con su propia sangre. Por tanto, ¿cuál es la lealtad mayor? No es a este reino, a este sistema de cosas. Nuestra lealtad principal es al Rey, Jesucristo. Él es el Señor. A Él servimos. ¿Cuál es nuestra constitución como ciudadanos del cielo? La palabra de Dios. Esa es nuestra constitución. Esta es la carta magna de nuestra vida. Ella rige sobre nosotros, ella tiene autoridad sobre nosotros. Ella puede exigirnos a vivir de una manera específica. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios que nos salvó en Jesucristo. Por tanto, nuestra constitución principal es la palabra de Dios, 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que alguien que no conozca la palabra de Dios, ¿cómo va a conocer al Dios vivo y verdadero? Alguien que no conozca la palabra de Dios, ¿cómo va a saber cómo comportarse y cuándo transgrede la ley dada por Dios? Necesitamos entonces profundizar más para saber lo que significa ser ciudadano del cielo. Tenemos un rey que es Jesucristo, tenemos una constitución que es la palabra de Dios, y bajo estos preceptos nos sometemos. Y tenemos también a conciudadanos con los cuales nos reunimos para poder honrar al Rey y para poder enseñar los preceptos del Rey. Los conciudadanos son cada uno de los que compartimos la misma fe. El apóstol Pablo le dice a los efesios que somos conciudadanos de los santos, dice. Es decir, tenemos una relación vertical con el Rey. Nos sometemos bajo su autoridad, Él es el Señor, el dueño de nuestra vida. Tenemos una relación vertical con la palabra de Dios. Bajo ese parámetro vivimos, bajo esos preceptos nos sometemos. Y tenemos también una relación horizontal como conciudadanos de ese reino de los cielos. Por tanto, el apóstol Pablo está dejando sentado aquí algo muy importante. Necesitamos reconocer, primero, que siendo ciudadanos del cielo nosotros debemos vivir como lo que somos. No es que necesitamos vivir de una manera para ser ciudadanos del cielo, sino porque somos ciudadanos del cielo debemos vivir de esa manera. Ser ciudadanos del cielo, por otro lado, significa que estamos en esta tierra como representantes, embajadores de Cristo. 2 Corintios 5, 18. 2 Corintios 5, 18 en adelante. Notemos cómo el apóstol Pablo es muy claro al respecto. Dice,
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos representantes, somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. La iglesia es la embajada del reino de los cielos y cada uno de los redimidos embajadores que reclutamos por medio del evangelio, a quienes Cristo añadirá a su reino conforme a su soberana voluntad. Somos los portavoces del Señor aquí en esta tierra. Como dijo un profesor de instituto bíblico, una vez que tú llegas a tener una relación con el Señor Jesucristo, te constituyes aquí en la tierra, en la boca de Cristo, en los pies de Cristo y en las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en consecuencia, como representantes de Él, nosotros estamos en esta tierra como ciudadanos del cielo. Ahora, unas preguntas de aplicación. ¿Por qué entonces vivimos como ciudadanos de esta tierra y no como ciudadanos del cielo? ¿Por qué nos identificamos más con lo que hace el mundo, con las cosas que nos ofrece el mundo, con las cosas que demanda de nosotros el mundo y no con las cosas que demanda Cristo de nosotros? ¿Por qué parecemos más ciudadanos de este mundo que ciudadanos del reino de los cielos? Eso es una contradicción. Hermanos, cuando Pablo le dice, vosotros sois ciudadanos, o nosotros somos ciudadanos de los cielos, más nuestra ciudadanía está en los cielos, está haciendo una afirmación categórica. Y esa afirmación es producto de nuestra relación con Cristo. Y en consecuencia, cada uno de nosotros está llamado a vivir para las cosas eternas y no para las cosas circunstanciales de esta tierra. Ahora, del mismo modo como Pablo destaca en los versos anteriores las características de los enemigos de la cruz de Cristo, ahora positivamente describe las características de los ciudadanos de los cielos y menciona 3 características importantes. Y en este sentido, yo creo que esto va a ayudarles, y esa es mi esperanza, y eso es lo que ruego al Señor que suceda, va a ayudarles a correr la carrera cristiana con más determinación. Les va a motivar mucho más a seguir caminando con Cristo, pero mucho más cerca de Cristo, haciendo su voluntad, viviendo para Él, honrándole con cada uno de los pasos que ustedes van a dar en sus vidas. Lo primero, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los ciudadanos de los cielos tienen su esperanza en el regreso de su Señor. Los ciudadanos de los cielos tienen una esperanza viva, no una esperanza muerta. No una esperanza de que si cambia gobierno entonces las cosas van a cambiar. No una esperanza puesta en los hombres, sino una esperanza puesta en lo que Dios ha revelado. Y el Señor Jesucristo dijo que Él se iba, pero que volvería. ¿Recuerdan cuando en el libro Los Hechos se relata cuando Cristo asciende a los cielos y están los apóstoles mirando y los ángeles le dan un mensaje muy singular a los discípulos, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, la iglesia primitiva tenía una convicción profunda en esta realidad. Aún tanto que el apóstol Pablo decía, nosotros los que hayamos quedado. Es decir, Pablo estaba incluyéndose en los posibles personas que estuvieran vivas cuando Cristo regresaba. Eso significa que había una esperanza inminente de la venida del regreso del Señor Jesucristo. Hermanos, si Cristo no hubiese dicho que volvería por su iglesia, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Estaríamos haciendo conjeturas respecto a lo que pasaría con nosotros en el futuro. Pero Cristo dijo que Él volvería y su palabra es verdad. De tal manera que los ciudadanos de los cielos tienen su esperanza en el regreso de su Señor. ¿Por qué? Porque la consumación de su salvación se va a producir con el regreso de su Señor. Recordemos que la salvación se da en 3 etapas. Primero, somos libres de la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Eso es lo primero. Y está relacionado con la justificación
y es una mirada al pasado para cada uno de los que ya hemos creído en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es una realidad de cada persona que ha llegado por el arrepentimiento y la fe a los pies de Cristo. Es un hecho consumado de cada verdadero creyente. Y como dije, se identifica con la justificación. En segundo lugar, estamos siendo librados del poder y la influencia del pecado. Hoy, actualmente, esto tiene que ver con la santificación y apunta al presente. Dice Pablo que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sin embargo, el pecado todavía nos influencia. Todavía estamos siendo en el proceso librados del poder del pecado. ¿Cuánto dura esto? Desde el momento en que Cristo llegó a nuestra vida hasta el momento en que partamos de esta tierra. Esa es la segunda parte de la salvación. Pero en tercer lugar, seremos completamente libres de todo rastro de pecado, de toda influencia de pecado y de todo rastro de pecado, y eso tiene que ver con la glorificación y apunta al futuro. El pasado, justificación; en el presente, santificación; en el futuro, glorificación. Por tanto, cuando el apóstol Pablo está diciendo que los ciudadanos del cielo esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, está apuntando a la consumación de la salvación, al momento en que ésta va a ser completa y perfecta. Cuando miramos con expectativa y esperanza cierta el futuro, donde Cristo nuestro Rey nos llevará su reino al volver por nosotros, entonces esto debiese encender nuestro corazón en gratitud, en admiración y en expectante esperanza de que Cristo vuelva luego por nosotros. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo, cuando vio a los discípulos tristes la última noche, antes de ascender a los cielos, antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 14, el Señor dijo las siguientes palabras que eran un ánimo especial para ellos en ese momento. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una frase ahí que es extraordinaria. Dice, y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos parte de su ser. Hermanos, la relación con el Señor Jesucristo no es una relación externa de una persona hacia otra, sino que tiene que ver con una vinculación, con una unión vital con Él, como predicaba el pastor Sugel Michelén en la conferencia. Estamos unidos vitalmente a Cristo, de tal manera que Él dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una promesa de que el Señor volvería por nosotros. Ahora, no sé si al mirar todos los acontecimientos que tenemos delante de nuestros ojos, al ver el deterioro moral, social y espiritual de las naciones del mundo, porque no solo hablamos de Chile, sino que el mundo entero, no nos alegra esta noticia. No nos alienta el corazón el hecho de saber que Cristo prometió volver y volverá. Como alguien dijo, Cristo prometió salvar al hombre y lo salvó. Cristo prometió volver y volverá. Cristo dijo que iba a morir y murió. Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó. Por tanto, Él es digno de confianza en lo que Él ha dicho. Ahora entonces Pablo dice que los ciudadanos del cielo esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allí está puesta nuestra mirada. Qué maravillosa esperanza tenemos los creyentes. Hermanos, esto nos debe animar cada día de nuestra vida a tener una relación más íntima con Él, a estar preparados constantemente para encontrarnos con Él. De hecho, no sabemos en qué momento va a ser. ¿Y para qué el Señor dejó un tiempo, digamos, sin especificar para su venida? Precisamente para eso, para que estemos siempre preparados. Esta esperanza debe motivar por sí sola a cada creyente para que busque las cosas de arriba, estar siempre preparado para su encuentro con Cristo. ¿Qué contraste con aquellos que son enemigos de la cruz, cuyo fin es su perdición? Para nosotros esperamos la consumación de la salvación.
y ellos esperan su perdición. Hermanos, ¿ven la diferencia? La esperanza del regreso de Cristo nos llena de motivación, implica también una gran responsabilidad, porque un día todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. De tal manera que, si bien es cierto, es una motivación, es también una responsabilidad. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Pablo dice que ahí se verá en ese momento, le dice a los Corintios en 1 Corintios 3:12, si hemos edificado con material que permanece o material que será destruido. ¿Recuerdan? Los dos tipos de material, unos que al pasar por el fuego se queman y los otros al pasar por el fuego se hacen más puros, como son los metales que menciona allí, oro, plata y piedras preciosas. De tal manera que también nos ayuda a poder examinar nuestra vida y decir, efectivamente estamos andando con Cristo. ¿Estoy yo sembrando para el reino de los cielos? Porque un día todos tenemos que comparecer ante su tribunal. Pero también, en tercer lugar, el regreso de Cristo es una esperanza bienaventurada porque nos da certeza de nuestra seguridad de salvación. Miren lo que el mismo Señor dijo en Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una seguridad absoluta. El hecho de que Cristo venga también nos ayuda a poder tener tranquilidad. Nos da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que está más allá de las circunstancias que podamos estar viviendo. Esa paz que tiene que ver con nuestra relación con aquel que vendrá un día por nosotros. Los creyentes no están esperando un acontecimiento, sino una persona. Por eso es que yo encuentro un poco absurda esa discusión de cuál es la doctrina correcta en la escatología, si Cristo viene antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación, antes del milenio, si hay milenio, no hay milenio. Yo sinceramente encuentro que no es trascendente eso, hermano. Claro, es bueno tener una posición, está bien, pero no es trascendente. ¿Por qué no? Porque nosotros esperamos a una persona, no a un acontecimiento. Y Cristo volverá. ¿Cuándo? Cuando Él así lo diga. Pero Cristo volverá. Y eso cambiará todas las cosas. Y esa es mi esperanza, y esa es la alegría del corazón de un verdadero creyente. Nosotros miramos hacia los cielos donde esperamos al Salvador. Estar con Cristo es nuestra esperanza. Por esa razón, una característica distintiva de un ciudadano de los cielos es que su esperanza está en Cristo y en su regreso por cada uno de los suyos. Por cada uno de los cuales, por los cuales Él murió, por eso vendrá un día, como dice el autor de Hebreos. Esa es la primera característica distintiva de un ciudadano de los cielos. Está esperando el regreso de su Señor. La segunda característica relacionada con el mismo evento, con el mismo hecho, versículo 21, el cual, Cristo por supuesto, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La primera parte de la frase, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. No es primera vez que el apóstol Pablo se refiere así al cuerpo natural de nosotros. Y esto es lo segundo. Los ciudadanos de los cielos tienen la certeza de que sus cuerpos serán transformados. Tienen la certeza de que sus cuerpos serán transformados. Yo nací en el Evangelio escuchando, cuando conocí al Señor, escuchando que lo importante era el alma, que el cuerpo no tenía mayor importancia. Que lo importante era la salvación del alma, pero la Biblia dice no. El cuerpo y el alma son una unidad. El ser humano es un ser humano completo cuando el cuerpo y el alma están unidos. Ahora voy a explicar por qué es tan importante. Porque obviamente cuando estemos con el Señor y cuando sea consumada nuestra salvación en la glorificación de nuestros cuerpos, entonces espíritu, alma y cuerpo vamos a estar en la presencia del Señor. Como el Señor Jesucristo glorificado.
El Señor, el Dios Todopoderoso, ¿cierto?, que vino a esta tierra, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y que fue a la cruz para morir por nosotros. Sin embargo, el Padre lo exaltó y le dio un cuerpo glorificado, de tal manera que ahora Cristo está a la diestra del Padre en un cuerpo también glorificado como el que nosotros vamos a tener. Cuando vemos, por ejemplo, díganme que no es una buena noticia, cuando vemos nuestros cuerpos deteriorados por el paso de los años o nuestros cuerpos deteriorados por ser afectados por distintas enfermedades. Yo sé, hay hermanos aquí, hay hermanos por los que estamos orando todo el tiempo porque sufren enfermedades tremendas, difíciles, ante lo cual nos sentimos impotentes. Los que estamos alrededor decimos, ¿cómo quisiera, Señor, tener la capacidad de poder sanar a un hermano o una hermana que está sufriendo dolores intensos durante mucho tiempo? Sin embargo, no somos capaces de hacer eso. Pero hay una noticia buena para ellos. Llegará un día donde tendrán un cuerpo perfecto y ya no habrá dolor, como dice la Biblia. Por eso Pablo dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación. No, este es un cuerpo de humillación porque es un cuerpo imperfecto. Es un cuerpo de humillación porque todavía está asediado por el pecado. Es un cuerpo de humillación porque todavía está bajo los efectos del pecado. Y por eso necesitamos un nuevo cuerpo. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, dice Pablo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué maravillosa certeza. Los ciudadanos de los cielos tienen la seguridad de que sus cuerpos de humillación serán transformados definitiva y completamente. No tenemos el tiempo para leer 1 Corintios 15, pero todo el capítulo habla de esto. De la certeza de la resurrección de Cristo y cómo en Él también nuestros cuerpos van a ser resucitados y transformados. El apóstol dice en algunos textos, nada más voy a leer, se siembra en deshonra, este cuerpo resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. De tal manera que nosotros tenemos esa certeza de que un día nuestros cuerpos serán definitivamente transformados. En el estado en que nos encontramos ahora, nuestros cuerpos están sujetos a cambio y desgaste, escribió alguien, a enfermedad y muerte, cuerpos de un estado de humillación comparado con el estado glorioso de Cristo resucitado. Pero llegará el día cuando dejemos a un lado este cuerpo mortal que ahora poseemos. Llegará un día donde no necesitaremos más médicos, llegará un día donde no necesitaremos más medicamentos. Llegará un día donde no necesitaremos nada, absolutamente nada, porque nuestros cuerpos serán perfectos por la obra de transformación que el Señor hará en nosotros. Necesitamos cuerpos nuevos, preparados para un lugar eterno de residencia. Y Cristo nos lo dará cuando regrese por nosotros. Aquellos de los nuestros que han partido están en la presencia del Señor, en su espíritu, ¿cierto?, en su alma. Todavía no reciben sus cuerpos desde el punto de vista nuestro, porque para nosotros todavía existe el tiempo. Para ellos no, porque en el momento en que están en la presencia de Dios ya estamos en una esencia de eternidad. Sin embargo, dice el Señor que un día también ellos estarán con sus cuerpos resucitados y aptos para vivir para siempre con Él. Si el cuerpo fue destruido por alguna bomba o una situación de esa naturaleza, no hay problema, porque Dios es todopoderoso para restaurar completamente ese cuerpo. Ya no más dolor, no más cansancio, no más sufrimiento, no más enfermedad ni muerte. No solo se trata de salvación de nuestra alma, sino de la persona completa, integralmente considerada, cuerpo y alma aptos para el cielo. Esta es la certeza de cada ciudadano de los cielos. Él transformará. Y si a alguien le queda duda, ¿cómo lo hará? Dice al final, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor ha prometido esto. Y hermanos, créanme, esto no es una ilusión. No son palabras bonitas para alentarlos, sino que es la palabra de Dios que dice que cuando Cristo regrese tendrán y tendremos todos los creyentes un nuevo cuerpo
preparado para el cielo. La tercera característica de un ciudadano del cielo que lo hace distintivo está en la misma frase siguiente: para que, este es el propósito final, miren, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese es el propósito final. Para eso hemos sido redimidos. Esta es la consumación de la salvación. ¿Qué dice Pablo antes? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? Es ser semejante a Cristo. Aquí llegará ese momento. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. A estas alturas ya ni tendremos que proseguir a la meta, ya habremos llegado a la meta. Porque seremos semejantes a Cristo en su cuerpo de gloria. Amados, dice la Escritura, el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué maravilloso ese momento. No sé si ustedes piensan, a veces se quedan, a mí me pasa que me quedo dormido pensando en esas cosas. Diciendo qué precioso será cuando pueda ver a mi Señor, que antes vi por fe durante toda mi estancia en la tierra. ¿Cómo será ese momento preciso cuando lo veremos a Él y seremos semejantes a Él? Imagínense lo que eso significa. Gloriosa y bendita esperanza. ¿Cuánto deseamos estar con Él para ser semejantes a Él? Ahora entendemos lo que Pablo decía a los filipenses, que estar con Cristo era muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Así como hemos traído la imagen del terrenal, le dice Pablo a los Corintios en capítulo 15, versículo 49, traeremos también la imagen del celestial, la imagen de Cristo plasmada en nosotros. El objetivo por el cual Él nos salvó, el propósito final de nuestra salvación será consumado en ese momento. Juan vio los cielos y los describió con estas palabras: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Apocalipsis 21:3 y Apocalipsis 22:3 y 4. Esta será la consumación de la salvación del creyente. Esta es nuestra ciudadanía y los privilegios que gozaremos para siempre con Él. Hermanos, aquí podemos perder todas las cosas que tenemos de un momento a otro, y eso lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, nuestra relación con Cristo permanece para siempre. Nunca la podemos perder porque nunca dependió de nosotros, dependió de aquel que nos salvó. Y Él nos tiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. De tal manera que miramos entonces nuestro presente, reconocemos que es un camino difícil de recorrer, sabemos que hay aflicciones en el proceso, pero entendemos sobre todas las cosas que siendo ciudadanos del cielo tenemos privilegios eternos también cuando Él venga por nosotros. Vivamos entonces como ciudadanos del cielo. Allí debe estar nuestro corazón, allí deben estar nuestros mayores intereses, porque allí está el Señor que nos salvó, nuestro amado Salvador. Allí estará quien dio su vida por nosotros. Con cuerpo glorificado le serviremos eternamente. Ese será nuestro gran privilegio. El mundo ofrece miseria y perdición, Cristo gloria y salvación. No hay por dónde perderse. Por eso podemos decir con Pablo: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. No hay nada más importante, hermanos, que podamos entender estas cosas. Los ciudadanos del cielo tenemos una esperanza de ver a nuestro Señor regresar por nosotros. Los ciudadanos del cielo también tenemos la certeza de que nuestros cuerpos de humillación serán transformados. Y los ciudadanos del cielo tenemos la seguridad de que seremos un día semejantes a Cristo. No nos frustremos porque ahora vemos tan lejano ese día, pero un día la Biblia dice que lo seremos cuando Él regrese por nosotros. John MacArthur comenta como conclusión a toda esta sección:
Mientras corren la carrera espiritual, los creyentes deben mirar los ejemplos piadosos para obtener inspiración e instrucción. También deben cuidarse de los enemigos de la verdad, que intentarán desviarles del buen camino. Por último, deben centrarse en la esperanza gloriosa que es suya en el regreso de Cristo. La transformación del cuerpo en semejanza al de Él. Luego, completamente regenerados en cuerpo y alma, estarán listos para el gozo y la gloria eterna en santidad. Termino con un himno, con lo que un himno dice: pronto Jesús de los cielos vendrá, dulces pensarlo y gran gozo nos da. Transformáranos su rostro al ver, esto es la meta al fin del correr. Nos cambiará al ver de Él la gloriosa faz, nos cambiará al ver de Él la faz. Los separados unidos serán, no más ausentes de Cristo estarán. A los que duermen y los que duermen resucitará, y a su imagen Él los cambiará. Oscuras nubes Él disipará, noche en día Él transformará, las tempestades Él ha de cambiar, en dulce calma el llanto en cantar. Él hará fuerte lo débil al fin, todo perfecto que ahora es ruin, y por tristeza su gozo dará, consigo Él gloria a su iglesia tendrá. Hermanos, si estás sufriendo algo que no puedes sacarte de encima, recuerda que vendrá el día cuando el Señor volverá por ti, transformará tu cuerpo de humillación en cuerpo de gloria y seremos semejantes a Él. Eso debe alentar nuestro corazón para enfrentar el presente, ni por más duro que sea. Que el Señor les bendiga y pueda colocar su palabra de aliento también en sus corazones. Padre, gracias por esta promesa maravillosa. Gracias por esta certeza que tenemos, Señor. Padre, el mundo se mueve en medio de incertezas porque no sabe qué va a pasar mañana. Está confiando en los hombres o en la forma en que hombres gobernarán un país. Sin embargo, nosotros confiamos en el Rey eterno, el que se humilló a sí mismo, que vino a morir en la cruz, recibiendo la justa ira del Padre sobre Él para darnos vida a nosotros. Nosotros confiamos en Ti, Señor. Nosotros esperamos en Ti. Y aunque todos se burlen, y aunque muchos digan una cantidad de cosas, Señor, para desprestigiar y deshonrar Tu nombre, nosotros Te queremos honrar porque Te conocemos. Y sabemos que Tú transformarás el cuerpo de humillación, el cual tenemos en el día de hoy todavía. Padre, y aquellos hermanos que sufren, aquellos hermanos que están dolidos, aquellos hermanos que tienen enfermedades crónicas, Señor, y que tienen que soportar dolores muy grandes, Padre, coloca esta consolación en sus corazones, esta certeza y esta esperanza que tú un día cambiarás también su cuerpo de humillación y ya no habrá más dolor, ni llanto ni aflicción, y disfrutaremos para siempre contigo. No es un cuento, no es una ficción, es una realidad maravillosa, Señor. Pero enséñanos a vivir como ciudadanos del cielo, no para nosotros, sino para ti. No para recibir nosotros honra, sino para que tú recibas la honra y la gloria que te corresponde. Padre, bendice a mis hermanos. Padre, y obra en el corazón de aquel que no te ha conocido todavía. Que tu gracia descienda para convencerle y llevarle a los pies de Cristo. Estar contigo es muchísimo mejor. No hay nada que se compara contigo, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por Cristo, nuestro bendito Señor. En su nombre oramos. Amén.